Listo, teorema del coseno. Como ustedes ya obviamente saben, nosotros estamos viendo trigonometría. La trigonometría es una de las ramas de la matemática que se encarga de analizar básicamente los fenómenos que varían en sus ángulos. ¿Sí? Los que cambian en sus ángulos. A la trigonometría no le interesan los fenómenos lineales, no le interesan los fenómenos rectos, sino solamente le interesan los fenómenos que van cambiando en su ángulo, o lo que en física llamamos como los fenómenos ondulatorios, ¿sí? O sea, en forma de onda, que van cambiando su ángulo, los fenómenos circulares, que se mueven y van fluyendo conforme cambia su ángulo. Para estos fenómenos que cambian en su ángulo, pues entonces se le asocian unas funciones trigonométricas. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos del año pasado cuando veíamos funciones. Las funciones se encargan de ayudarnos a comunicar con el fenómeno. Básicamente son ese traductor, ¿no? Entonces pasan cosas, yo las puedo matematizar en funciones, puedo establecer una función de ese fenómeno, de ese comportamiento, sea cual sea la cosa, yo qué sé, la caída de un cuerpo. Entonces yo puedo poner una función en torno a esa caída del cuerpo y ya teniendo esa función yo me puedo comunicar con la caída de ese cuerpo. ¿Cómo lo hago? Pues operando la función. Puedo predecir cómo se va a comportar a futuro, puedo darme cuenta cómo se estaba comportando en el pasado, puedo darme cuenta cuáles son sus variables, cuáles son sus constantes, cuál es la relación entre sus magnitudes, de qué depende, todo eso lo puedo ver desde la función. Entonces, una función cualquiera me sirve para comunicarme con un fenómeno. ¿Listo? Esa es la única forma, porque nosotros cuando queremos analizar, yo qué sé, el movimiento de Saturno o la rotación de Mercurio, que es súper extraña, es la rotación, son los movimientos de rotación más extraños del sistema solar, es el de Mercurio. Pero si yo quiero entender esos movimientos de Mercurio, pues no puedo ir a Mercurio y hablar con Mercurio en español, ¿cierto? Tengo que de alguna manera encontrar la forma de comunicarme con eso. Para eso existen las matemáticas y en especial las funciones. Yo puedo analizar un fenómeno, atribuirle una función, después de que entiendo cuáles son las magnitudes implicadas, después de que entiendo cómo se relacionan esas magnitudes, después de que entiendo qué es lo que está variando, qué se mantiene constante, listo, yo ahí puedo establecer una función. Y ya puedo entender ese fenómeno, por ejemplo, el de los movimientos de Mercurio, si entiendo la función. Entonces, pues para la trigonometría, lo que hacen es establecerle funciones trigonométricas, o sea, que dependen de seno, coseno y tangente, funciones trigonométricas a todos los fenómenos que van cambiando en los ángulos. Habíamos visto el teorema del seno. El teorema del seno es un teorema que se aplica para conocer las medidas de triángulos, ¿cierto? Pues con ciertas condiciones. La condición primordial para utilizar el teorema del seno era que por lo menos yo debo conocer un ángulo y su lado correspondiente, ¿no? ¿Cómo yo sé que es el lado correspondiente o el ángulo correspondiente de un lado? ¿Cómo yo sé que son los correspondientes? ¿Cuál es el ángulo correspondiente de un lado cualquiera o el lado correspondiente de un ángulo en un triángulo? ¿No se acuerdan? Cuando yo me refiero a un ángulo correspondiente, es el que está al frente, ¿no? Si yo conozco un lado y quiero conocer su ángulo correspondiente, pues va a ser el que esté al frente. Lo mismo en sentido contrario, si yo tengo un ángulo y quiero saber cuál es su lado correspondiente, va a ser el que está al frente. Entonces, el teorema del seno me daba esa condición. La condición era, tú debes conocer, o sea, para utilizar el teorema del seno, debes conocer por lo menos una pareja de ángulo-lado, ¿cierto? Una pareja que esté el ángulo y su lado correspondiente. Si yo ya tengo eso, puedo utilizar el teorema del seno. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de triángulos, les voy a pintar acá uno. Digamos este acá, chas, chas, chas. Y resulta que este triángulo, entonces yo conozco mi lado A, que es de 6. Ya saben que son unidades de longitud, centímetros o algo, sino que para ahorrar voy a colocar solo los números. Conozco acá B, que es de 4, y conozco este ángulo, que es de 85 grados.
A este lo voy a llamar tita, este ángulo de acá. Si se dan cuenta, bueno, listo, debo conocer las otras medidas de este triángulo, este lado de acá y estos ángulos. Pero vean que no cumple la condición para utilizar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque no tengo, o sea, tengo el lado A, pero no tengo alfa, ¿cierto? No tengo alfa. Tengo el lado B, pero no tengo beta. Recuerden que es el correspondiente, es el que está al frente, para utilizar el teorema del seno, ¿no? Que era el que relacionaba eso. Y tengo el ángulo tita, pero casualmente no tengo el lado C. Entonces, acá yo ya sé que no puedo utilizar el teorema del seno, porque por lo menos necesitaría conocer una pareja. No lo puedo usar. Es ahí cuando aparece el teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno me plantea 3 ecuaciones diferentes, son un poco extensas, no son difíciles, simplemente son como todas las ecuaciones de reemplazar datos y tener cuidado con la calculadora, nada más. No hay que hacer mucho más que reemplazar datos y tener cuidado con la calculadora, que cuando estemos haciendo lo hagamos paso por paso. En este teorema es muy importante el paso por paso realmente, porque van a ver que tiene muchas operaciones y si uno lo hace así directo en la calculadora, fijo le sale error. Entonces, acá es muy necesario que haya paso. Profe, Dímelo. profe, perdón interrumpirte, es que se está yendo la luz en todo Cota, por eso solo somos 7 personas en la clase. Con razón, con Sí, razón. entonces es por eso. Afortunadamente todo está, yo lo estoy grabando. Eso es la ventaja. Entonces, no hay lío. Solo ¿No? somos 7 personas. Ok. Solo somos 7 personas. Ush. Uy, Bueno, está bien, aprovechemos, aprovechenlo ustedes en vivo. Listo, todo entonces. está mágico. Entonces, listo. Vamos a revisar las 3 ecuaciones que nos plantea el teorema del coseno, perdón. La primera es a al cuadrado igual a b al cuadrado. Estas no se las tienen que aprender, ¿no? Ya saben, las tienen que anotar. Yo ni siquiera me las sé y eso que las he usado infinidad de veces, es que son largas. B al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por bc por el coseno de alfa. Ustedes dirán, ¿qué? No, solo es reemplazar datos, es súper sencillo. Entonces, a al cuadrado más c al cuadrado menos 2a por c por el coseno de beta. Y el de c es a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por ab por el coseno de tita. ¿Listo? Son estas 3 ecuaciones las que nosotros vamos a utilizar para poder solucionar nuestro triángulo. ¿Listo? Yo sé, se ven un poco extensas, pero realmente son más sencillas de lo que parecen. Simplemente es reemplazar datos dependiendo de lo que nosotros necesitemos. En este caso voy a empezar a utilizarlo para poder hallar C. Si se dan cuenta, pues acá yo tengo, vean qué es lo que me pide C. C me pide tener al A, tengo A. Me pide tener B, tengo B. Me pide tener tita y conozco tita. Entonces, todo bien, ¿sí? De acá conozco absolutamente todos los datos menos C. Entonces, puedo utilizarla para poder hallar ese dato. ¿Listo? Dependiendo qué es lo que yo necesite, utilizo una, la otra o la otra. Profe, Dímelo. entonces eso es para hallar los lados. Ajá. Y Y para el hallar otro los es para hallar ¿los qué? ángulos, Los ángulos. Ah, puede ser, aunque estas ecuaciones también te sirven para hallar ángulos, también, si tú te das cuenta, acá ¿sí? tenemos ángulos, claro. Ah, pues sí. Pero ¿sabes qué? Por facilidad, esto yo lo recomiendo por facilidad. Por facilidad, cuando necesitemos hallar lados, es mejor usar estas. Y luego, cuando vayamos a hallar ángulos, podemos utilizar el teorema del seno. Nosotros podemos hacer esos mixes, pues. Es mucho más sencillo, porque si te das cuenta, despejar un ángulo de estas ecuaciones, pues es un poco extenso, si se pueden dar cuenta. Sí. Entonces, es mejor que utilicemos el teorema del coseno para hallar lados. Y si ya queremos hallar ángulos, después de que conocemos todos los lados, pues podríamos utilizar el teorema del seno. Ya. Ahí nosotros lo podemos ir combinando, no hay ningún problema. Entonces, por el momento vamos a hallar este lado de acá, entonces voy a utilizar esta última ecuación, pues porque finalmente necesito encontrar C y esta es la que me relaciona la incógnita C. Entonces va a ser C al cuadrado igual a al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado
más b al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, menos 2 veces a, o sea, 6, por b, o sea, 4, por el coseno de tita, o sea, 85. Si ven acá hasta el momento lo único que hice fue reemplazar los datos. Reemplazar los datos de lo que me piden, los conozco todos, entonces acá solo tengo números, tengo que ir operando poco a poco. En esto ya saben, les recomiendo, sean muy organizados, muy organizadas para que el resultado les dé correcto. Empecemos con potencias. 6 al cuadrado es 36. 6 por 6 es 36 más 16. Más 16, ¿cierto? Acá, bueno, acá podemos multiplicar esto de acá. Entonces, digamos, es 2. ¿Se aplicaría ley distributiva? Sí, 2 por 6 por 4. Acá, como si te das cuenta, son solo números, entonces la ley distributiva va de chorro. Entonces, ahí sería 2 por 6, 12 por 4. 12 por 4, 60. 48. Uy, esa profesora de matemáticas la tiene clara. 48. Entonces, menos 48 por el coseno de 85. ¿Listo? Ya saben que las sumas y las restas es lo último que hacemos. Eso siempre es lo último. Primero hay que ver que hay multiplicaciones y hay potencias. Lo último que hacemos son sumas y restas. Eso ténganlo súper presente porque el resultado ya les cambia. Ahí se utiliza jerarquía. Sí, exactamente. Siempre. Siempre que ustedes tengan estas operaciones así combinadas, que tengan sumas, restas, multiplicaciones, potencias, hay que hacerlo con, como tú dices, con jerarquía. Entonces, poco a poco. Primero hacemos potencias, por ahí esta multiplicación que estaba como bastante intuitiva de realizar, entonces la realizamos acá. Acá, evidentemente, antes de sumar y restar y todo, entonces yo lo que voy a hacer es realizar esta operación, esa multiplicación ahí. ¿Listo? Entonces, no, ahí se la podemos hacer directamente en la calculadora. 48 coseno de 85. Así directico lo pueden hacer. 48. Medio 4,18. 4,18, exactamente. 4,18. Y listo, ya nos deshicimos de las potencias, de las multiplicaciones. Acá primero multipliqué esto, luego lo multipliqué por el coseno de 85. Ya solo nos quedaron sumas y restas, entonces ahora sí ya podemos sumar y restar eso. Entonces va a ser 36 más 16 52. menos 4,18, eso nos da 47,82, ¿cierto? Listo. 47,82. Pilas, todo esto era c cuadrado, c cuadrado, c cuadrado. A nosotros no nos interesa saber c cuadrado, nos interesa saber c solito. Entonces nos toca despejar ese cuadrado. Para despejar ese cuadrado, pues básicamente lo pasamos a hacer su operación inversa. O sea, ¿cuál es la operación inversa de la potencia? La raíz, chinos, la raíz. Entonces acá lo pasamos como raíz, 47,82. Recuerden, la operación opuesta de la suma es la resta, de la multiplicación es la división, de la potencia es la raíz. ¿Listo? Entonces acá despejamos esa potencia como raíz y nos da, raíz de eso, 6,91, ¿sí o no? 6,91. Listo, encontramos acá la medida de C. ¿Listo? Encontramos ahí la medida de C. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Si se dan cuenta, lo único que hacemos es mirar a ver cuál es el lado que nos falta, cuál de las tres ecuaciones nos sirve y metemos datos ahí de una. Profe, Dime. no sé si la pregunta sea boba, pero ¿por qué la C y la B y la A está la 2? Ah, listo. Pues bueno, quisiera poderte responder en este momento mejor esa pregunta, pero pues en este momento lo único que puedo decirte es que esa es la ecuación que plantearon para la cual funciona. Yo no la planteé. Prometo para la próxima clase chismosear un poco de historia acerca de quien planteó esta ecuación. Generalmente, pues, esos cuadrados suelen ser como acomodaciones matemáticas, como el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que entonces se pensaba como, no, ¿será que es la suma de ambos lados? No, es la suma de los lados al cuadrado.
Entonces, pues generalmente estas tienen como respuestas geométricas. La razón de esas ecuaciones son generalmente por geometría. Ya. Pero en este momento no podría darte así como la respuesta total. Igual la demostración yo sé que debe ser un chorrero, como para decir, llegaron a estas ecuaciones, debe ser una cosa súper extensa. Mm, Entonces, pues por lo pronto podría decirte que realmente quien la dedujo, pues debió suponer que no era lineal, sino necesitaba ahí su cuadrado. ok. Voy a chismosear mejor la historia para responderte mejor esa pregunta. Y no, obvio no es boba, Bueno. obvio no es boba la pregunta, para nada. Es gente que no tenía internet, China, es gente que no tenía internet y se daban el tiempo de pensarse cada una de las ecuaciones. Imagínense Me uno, imagino una imagínense uno gente ahí inventando. pensando. Ajá, ajá, eso sí es tiempo de pensar. Muchísimo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? La clase va hasta las 6:55. Bueno. ¿Alguien falta por tomar apuntes, chicos? ¿Chicas? Diga yo. Yo. Listo, hágale a ver. Hale a ver, hale a ver. Profe, Dime, Yo. dime, es ¿ya? que pues aquí en una parte de Cota se fue la luz, entonces pues creo que por eso la mayoría está desconectada. Sí, sí, Pipe ya me había comentado eso y ya lo acabé de ver que lo escribieron. Afortunadamente nosotros grabamos todas las explicaciones, afortunadamente. Entonces, para quienes hayan perdido algo, no hay ningún problema. Ya ahorita en un ratico, bueno, no ahorita porque ahorita me toca correr para Cota a hacerme la prueba del coso del COVID, entonces yo creo que ya mañana tienen el video en el clase. Ok, sí señora, gracias. Listo, listo, chicos, chicas. Bueno, entonces, yo creo que por hoy vamos a dejar la explicación hasta acá. También